En nuestro grupo de investigación venimos trabajando durante varios años para investigar los hongos asociados a las orquídeas. Y esto en un país como Ecuador es muy interesante porque, en primer lugar, Ecuador tiene una diversidad, excepcional de orquídeas, y resulta de que en la naturaleza las orquídeas dependen de la presencia de ciertos hongos para poder germinar. Las orquídeas producen unas semillas muy pequeñitas, desprovistas de nutrientes. Entonces, en la naturaleza, esa semilla muy pequeñita, en el momento que cae sobre un árbol, sobre la rama de un árbol o en el suelo o en algún sitio donde podría germinar, necesita encontrar un hongo con el cual forma una asociación simbiótica. Esa asociación simbiótica permite que la semilla pueda germinar. Entonces, en un país como Ecuador, donde hay tantas especies de orquídeas, resulta muy interesante saber qué hongos son los que están asociados a estas orquídeas. En países como Ecuador siempre nos preguntamos y decimos, bueno, ¿cómo es posible que tantas especies existan? En nuestra investigación también nos preguntamos cómo es posible que tantas especies coexistan. Es decir, a veces encontramos en un mismo bosque 50, 60, 80 especies distintas de orquídeas, todas compartiendo un mismo espacio cercanos dentro del bosque, compartiendo unas condiciones más o menos similares, y hemos encontrado algunos resultados interesantes. Es decir, hay una parte de los hongos que estas especies de orquídeas comparten, pero hay otra parte de los hongos, otro grupo de hongos que resulta ser bastante específico. Entonces, la comunidad de hongos asociados a las orquídeas se va adaptando dependiendo del sitio y dependiendo de la especie de orquídea involucrada. La asociación con los hongos es indispensable. No puede, en condiciones naturales, la semilla de la orquídea, si no es colonizada por el hongo, no va a poder germinar. Entonces, claro, las amenazas que tenemos en cambio de uso del hábitat, las amenazas que tenemos por deforestación, las amenazas que tenemos por quemas de bosques, causan también un impacto muy grande sobre esto, porque necesitamos conservar ambos elementos. Necesitamos conservar las orquídeas y necesitamos conservar los hongos. Futuros planes de introducción de estas orquídeas a los bosques van a requerir la presencia también de los hongos. Por eso es interesante que nosotros podamos conocer exactamente la identidad de estos hongos, tratar de entender los diferentes niveles de interacción que existen, por si a futuro queremos hacer una reintroducción, necesitamos entender cómo funciona este sistema. Nosotros nos hemos especializado, yo diría, en estudiar las orquídeas epífitas, que son orquídeas que crecen en las ramas de los árboles. Nos hemos especializado en estudiar los hongos de esas orquídeas porque constituyen un sistema un poco más crítico, porque estas orquídeas no están directamente en el suelo, sino están sobre las ramas de los árboles, están aprovechando los nutrientes que hay en la corteza de los árboles, y entonces su dependencia por estos hongos para la germinación y luego para el mantenimiento de las plantas es bastante alta. Contamos nosotros ahora mismo con un poco más de 30 publicaciones durante esta investigación que hemos ido desarrollando durante, yo diría, un poco más de una década. Los hallazgos han sido múltiples, empezando por haber descubierto un nuevo grupo de hongos formando micorrizas en orquídeas que no había sido descrito para la ciencia, aportando también información sobre la diversidad de estos distintos tipos de hongos que están involucrados. También hemos aportado mucho a la clasificación de los hongos. Hemos encontrado ejemplos extremos. Hemos encontrado, por ejemplo, en una especie que estudiamos en el Parque Nacional Cajas, encontramos que una misma especie de orquídea estaba asociada a más de 60 especies de hongos. Por otro lado, en una especie que estudiamos en la Reserva Biológica San Francisco, encontramos que esa especie era bastante especialista. Entonces, una especie de orquídea estaba asociada principalmente a 2 especies de hongos. Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, ahí los 2 extremos. Hemos diseñado distintos experimentos a lo largo de gradientes altitudinales, hemos comparado diferentes especies que están coexistiendo en un mismo sitio. En su momento comparamos especies epífitas, estas que crecen sobre las ramas, con especies terrestres. Hemos comparado en varias zonas geográficas, pero la diversidad del Ecuador es gigante. Es decir, si yo comentaba que tenemos un poco más de 5.000 especies de orquídeas, entonces lo que nosotros hemos hecho es ni siquiera la punta del iceberg. Hay muchísimo más por hacer
queremos utilizar algunas características de la red de interacción entre las orquídeas y los hongos para que nos pueda servir como un indicador funcional frente al cambio climático. Es decir, queremos ver cómo el cambio en la estructura de esta red de interacción podría ser un indicador frente a escenarios futuros de cambio climático que nos permita saber el estado de conservación de un determinado bosque. Hasta ahora hemos interactuado con varias universidades en la trayectoria de nuestro grupo de investigación. Por mencionar quizás las más importantes, la Universidad de Tübingen, en Alemania, donde iniciamos estos trabajos. Luego nos hemos vinculado también con la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Hace poco, el año pasado, terminó una colega nuestra el doctorado ahí, dentro de este grupo de investigación. También hemos trabajado con la Universidad Rey Juan Carlos, en España, y actualmente estamos vinculados con la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, también en un tema relacionado a micorrizas de orquídeas. Y vamos, y la idea es que la red de colaboración internacional vaya creciendo. Gracias.